Hola, ya bienvenidos a la quinta parte ya, de esto. No creo que necesite más introducción, ya van 5 partes, pero en caso de que no hayan visto los anteriores, no sé si sea 100% obligatorio, pero es recomendable. Azulejo, Hola. ¿hola? ¿Algo que decir? ¿No? Empezar, Estoy en otra. empezar esto, porque yo solo... Ya. Entonces estamos ahora con el capítulo 5, que se titula Congreso Nacional. Partamos por el artículo 46, que dice así: el Congreso Nacional se compone de dos ramas, la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece. Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado. Artículo 47. La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada 4 años. Artículo 48. Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años, contados atrás desde el día de la elección. Ya, dale. Artículo 49. El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones, palabra la descripción, senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá a lo menos una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección. Los senadores durarán 8 años en su cargo y se renovarán alternadamente a cada 4 años, en la forma que determina la ley orgánica constitucional respectiva. Lo bueno de leer esto es que si uno no tiene tanto vocabulario como yo, va a aprender estas palabras nuevas. Sí, ya. Artículo 50. Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección. ¿Qué pasa si no está de cumpleaños ese mismo día? Vale, ¿cierto? Yo creo. ¿Y si el día siguiente? No. ¿Quieres leer el artículo 51? ¿Relativamente largo? ¿O lo leo yo? No, léelo tú. Ya, artículo 51. Se entenderá que los diputados tienen, por el solo Ministerio de la Ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en el ejercicio de su cargo. Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por 2 periodos. Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por 1 periodo. Para estos efectos, se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieran postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura. El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía. El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante. En ningún caso procederán elecciones complementarias. Sí. Terminar la sección, por así decirlo, ¿de qué era? Del Senado. Composición y generación de la Cámara de Diputados. Ya, ahora es las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Yo quiero. Ya. Artículo 52. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. 1. Fiscalizar los actos del gobierno.
Para ejercer esta atribución, la Cámara puede a. Adoptar acuerdos o sugerir observaciones con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del ministro de Estado que corresponda dentro de 30 días. Sin prejuicio de lo anterior, cualquier diputado con el voto favorable de 1/3 de los miembros presentes de la Cámara podrá solicitar determinados antecedentes al gobierno. El presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior. En ningún caso, los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los ministros de Estado. B. Citar a un ministro de Estado a petición de a lo menos 1/3 de los diputados en ejercicio a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo ministro no podrá ser citado para este efecto más de 30 veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. La asistencia del ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación. Y C. Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos 2/5 de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Las comisiones investigadoras, a petición de 1/3 de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los ministros de Estado, los demás funcionarios de la administración y el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria que sean citados por estas comisiones estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten. No obstante, los ministros de Estado no podrán ser citados más de 3 veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ella. Te toca, me cansé. 2. Declarar si han lugar o no. Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. A. Del presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara. B. De los ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y sobornos. C. De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes. D. De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Y E. De los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por infracción de la Constitución y por delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. La acusación se transmitirá en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional relativa al Congreso. Las acusaciones referidas a las letras B, C, D y E podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración de su cargo. Interpuestas la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviera aprobada por ella. Para declarar que ha lugar la acusación en contra del presidente de la República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciase dentro de los 30 días siguientes. ¿Sabes? Esto me recuerda a las reuniones de emergencia de la Among Us.
Sí. Sí. XD. Ya. Me toca. Se me está secando la boca. Ya. Pasamos de atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados a las atribuciones exclusivas del Senado. Es un puro artículo. Espero que no sea muy largo. Artículo 53. Son atribuciones exclusivas del Senado. 1. Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior. El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los 2/3 de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del presidente de la República o de un gobernador regional y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos. Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y prejuicios causados al Estado o a particulares. Me gusta a mí. 2. Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo. 3. Conocer de las contiendas de competencia que se suscitan entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. 4. Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del artículo 17, número 3 en esta Constitución. 5. Prestar o negar su consentimiento a los actos del presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Si el Senado no se pronunciare dentro de 30 días después de pedida la urgencia por el presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento. 6. Otorgar su acuerdo para que el presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días o a contar del día señalado en el inciso primero del artículo 26. 7. Declarar la inhabilidad del presidente de la República o del presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones, y declarar asimismo cuando el presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados, y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional. 8. Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal Constitucional a la que se refiere la segunda parte del número 10 del artículo 93. 9. Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los 2/3 de los senadores en ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional. Y 10. Dar su dictamen al presidente de la República en los casos en que éste lo solicite. El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si lo hubiere, no podrá fiscalizar los actos del gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización. Ahora pasamos a las atribuciones exclusivas del Congreso. Ya. Artículo 54. Son atribuciones del Congreso. 1. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórum que corresponda en conformidad al artículo 66 y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley. El presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirá de nueva aprobación del Congreso,
a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirá de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria. ¿Qué será eso, la potestad reglamentaria? Excelente pregunta. Ah, ya. Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el Tratado Internacional, este dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la República deberá informar de ello a este dentro de los 15 días de efectuar la denuncia o el retiro. El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de este, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva. De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el Tratado Internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia al tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia en aquel, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 64 y, segundo, pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso segundo del artículo 40. Oye, lea un poco más lento la otra, te estás apurando un poquito. Que más es que me están teniendo chato la hormiga acá, en donde llegó la primavera, se están subiendo a todos acá. Tengo que tirar Tanax. Chao. Se suben así en todos lados, entonces me está picando, por eso estoy como... Estas hormigas. Ahora pasamos al funcionamiento del Congreso, que parece ser, no quiero decir nada, pero parece que es cortito. No bajes, por favor, no quiero arrepentirme de lo que dije. Ya. Funcionamiento del Congreso. Artículo 55. El Congreso Nacional se instalará e iniciará su periodo de sesiones en la forma que determine su ley orgánica constitucional. En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional. La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el artículo 74 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Artículo 56. La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. Cada una de las cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría. Artículo 56 bis. Durante el mes de julio de cada año, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las corporaciones que presiden. ¿Este año se hizo eso? No sé, no dijeron nada. A menos no lo caché. No. El reglamento de cada cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación. Te toca. Vamos a un nuevo subtítulo. Normas comunes para los diputados y senadores. Artículo 57. No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores. 2 puntos. Esto es como una lista de supermercados. En todo caso. 1. Los ministros del Estado. 2. Los gobernadores regionales. Los delegados presidenciales regionales. Los delegados presidenciales provinciales. Los alcaldes. Los consejeros regionales. Los concejales y los subsecretarios. 3. Los miembros del Consejo del Banco Central. 4. Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras. 5.
Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales. 6. El Contralor General de la República. 7. Las personas que desempeñan un cargo directivo en naturaleza gremial o vecinal. 8. Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. 9. El fiscal nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público. Y 10. Los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieran tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección, excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7 y 8, las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura, y de las indicadas en el número 9, respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueran elegidos en una elección, no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral. Oye, ¿qué pasó aquí? Con mi espacio en blanco, sí. Dale al artículo 58. Ya. Artículo 58. Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado, o en las que el fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúa los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior media y especial. Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sea ad honorem. ¿Qué es eso? Es como... palabra de descripción. Como lo que vimos en lenguaje, una cuestión así. Ya. En las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe. Te toca. Artículo 59. Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación en el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior. Esta disposición no rige en caso de guerra exterior, ni se aplica a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático, pero solo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador. Artículo 60. Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara que pertenezca o, en receso a ella, de su presidente. Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, palabra de la descripción, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte. Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento. Déjame ver estos dos. Sí, ya. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19,
Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incita a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. Quien perdiera el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de 2 años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15 del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas. Dentro del medio flashback. Sí. Ya. Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de 3 años, ni podrá ser candidato a cargos públicos, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. ¡Ay, qué raro! Cesación es como palabra mal conjugada, pero está bien conjugada, parece, porque si sale aquí es porque está bien, ¿no? Sí, pues todo eso. Como que las penas igual, como que tienen penas para todo, pero como yo encuentro que no son muy penas, así como que después de 3 años, así, sí, como que la es mejor para que te salgas. Ahora voy a la cambiar. Dale. Pues, yo. Yo también no voy a terminar el artículo. Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 57, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el inciso segundo del artículo 59 respecto de los ministros de Estado. Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional. Ya, artículo 61. Ahora lo leo completo y todo el 62. Los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emiten en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del tribunal de alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá entonces conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido su cargo y sujeto al juez competente. Artículo 62. Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. Ahora pasamos a un subtítulo nuevamente, llamado Materias de Ley, y que empieza con el artículo 63, que dice así: solo son materias de ley. 1. Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales. 2. Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. 3. Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra. 4. Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social. 5. Las que regulen honores públicos a los grandes servidores. 6. Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales. 7. Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo periodo presidencial.
Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central. Así como por si acaso. 8. Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. 9. Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas. Empréstitos es una palabra que requiere descripción. 10. Las que fijen las normas sobre enajenación de los bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión. 11. Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país. 12. Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas. 13. Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempos de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como asimismo la salida de tropas nacionales fuera de este. 14. Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 15. Las que autoricen la declaración de guerra a propuesta del Presidente de la República. 16. Sí. Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9. 17. Las que señalan la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 18. Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. 19. Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general. Y 20. Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuye las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Oiga, está listo, man. Me cansé. Me toca. Estaba esperando hacer esto. Un stack de artículos, Yeah. Bien. Artículo 64. El presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República. La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones de restricciones y formalidades que se estimen convenientes. Sin prejuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón. Acabo de ver la formación de la ley. Ya. Dejado ir. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. Ya. Hola, nos acabamos de dar cuenta que la formación de la ley tiene 10 artículos más. Yo pensé que ya iba a terminar, pero es muy largo. Hola. Hola. Han pasado 4 días desde que grabamos lo que acaban de escuchar. Porque nos dio sueño, igual que antes, nos dio sueñito.
Y ahora vamos a continuar. Así que le cedo la palabra a don Azulejo. Casi te llamo por tu nombre real. De nuevo. Ya. Sí. Ahora quedamos aquí en el capítulo 6. No, 5. En esto que es 6 menos 1. Ya, ¿Cómo arreglarla? Ya. bien. Que sea en una parte que se llama formación de ley. Así que vamos al artículo 65, que versa de la siguiente manera, Irion, por ahí. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirige el presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. Las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración pública y sobre el reclutamiento, solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales solo pueden tener origen en el Senado. Corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuestos y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63. Corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para: primero, imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. Segundo, crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. Tercero, contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas o de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos. ¿Sigo yo? Ya bueno. Cuarto, fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos. ¿Así se dice? ¿El que tiene el tilde ahí, no? Sí. Rentas y cualquiera otra. ¿Ah? Montepío. Montepío. Rentas y cualquiera otra clase de emolumentos. Palabra en la descripción. Préstamos. No, era Montepío. Préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de Montepío. Montepío. En su caso, Montepío, sí, de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, con excepción de las remuneraciones de los cargos indicados en el inciso primero del artículo 38 bis, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos. Todo ello sin prejuicio de lo dispuesto en los números siguientes. Quinto, establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar. Y sexto, establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. El Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el presidente de la República. Artículo 66. Gran referencia a Star Wars ahí. Ejecuta el artículo 66. Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales de quórum calificado, ahí está de nuevo, se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara o la mayoría que sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguientes. Artículo 67. El proyecto de ley de presupuestos deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con 3 meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir,
y si el Congreso no lo despachare dentro de los 60 días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República. El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la ley de presupuestos y de los nuevos que establezca cualquier otra iniciativa de ley corresponderá exclusivamente al presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos. No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. Artículo 68. El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá revocarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los 2/3 de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los 2/3 de sus miembros presentes. Artículo NAIS, o sea, 69. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión. Artículo 70. El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara Revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de origen y, para ser aprobado tanto en esta como en la revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo o si la Cámara de origen rechazare el proyecto de esa comisión, el Presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los 2/3 de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó y solo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las 2/3 partes de sus miembros presentes. Es como que a toda costa no quieren desechar algo, una cuestión así. Sí, como que si una cuestión no es así no tiene que pasar. Digo, lo último que tienen que hacer es desechar la cuestión. Artículo 71. El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara Revisora volverá a la de su origen, y en esta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes. Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas cámaras, o si alguna de las cámaras rechazare la proposición de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de Origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de Origen rechazare las adiciones o modificaciones por los 2/3 de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad, pero si hubiere mayoría para el rechazo, menor a los 2/3, el proyecto pasará a la Cámara Revisora y se entenderá aprobado con el voto conforme de los 2/3 partes de los miembros presentes en esta última. Artículo 72. Aprobado un proyecto por ambas cámaras, será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. Artículo 73. Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro del término de 30 días.
En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Si las dos cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente para su promulgación. Si las dos cámaras desecharen o todas o algunas de las observaciones e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellos, se devolverá al presidente para su promulgación. Te toca. Artículo 74. El presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de 30 días. La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al presidente de la República, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional relativa al Congreso, la que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Yo quiero. Artículo 75 y final. Si el presidente de la República no devolviera el proyecto dentro de 30 días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días, contados desde que ella sea procedente. La publicación será dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. Y con eso se termina el capítulo 5, ahora vamos al capítulo 6 de 15. Que no tiene ningún subtítulo, son puros artículos. Pero eso lo continuaremos en el próximo capítulo. Un spoiler, démosle el spoiler, se llama Poder Judicial. Nos vemos en el 6. Chao. Chao.